¿Hay muchas qué? Moradas. Si no fuera así, Dicho. Él dijo, voy. Él nos prometió una tierra prometida. Dijo, voy a prepararos un lugar, y si lo hago, yo Vendré otra vez. volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estéis. ¿A quién estéis? Nuestra tierra prometida no es Canaán terrenal, sino que, díganme, Cielo. el reino celestial. Así, hermanos, al leer la historia de los hijos de Israel yendo de Egipto a Canaán, vemos un ejemplo de lo que Dios hará para sacarnos del pecado y llevarnos al reino celestial. Amén. Todo se repite, ejemplo para quienes vivimos el fin de los tiempos. Y al igual que el tipo, ¿pudimos haber entrado al cielo antes de ahora? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabían que poco después de 1844 Dios nos anhelaba llevar al reino celestial? Y Dios envió a dos hombres con un mensaje de fe, esta vez no Josué y Caleb, pero ¿cuál era el nombre de estos hombres que envió? Jones y Wagoner. Atty Jones. Y Wagoner. Y tenían un mensaje de justificación por la fe que decía que podemos vencer el pecado y el yo. Y con el poder de Jesucristo podemos entrar, pero la congregación los apedreó, saben, como a Josué y Caleb. Y al rechazar este mensaje, ¿saben cuándo fue rechazado? ¿Conocen el año? En 1888. Recuerden esto, hermanos, la historia se repite. Noten algo. ¿Recuerdan cuando dijo la profeta una ley dominical? 1886. Hermanos, en 1888 inició la peregrinación al rechazar ese mensaje. Como Israel, tras rechazar la fe, vagaron muchos años. ¿Me siguen? Pero tras muchos años de vagar, ¿saben qué? Volvieron al mismo lugar de antes de empezar a vagar. Amén. Amén. Volvieron al mismo punto. ¿Cómo sabes que se volvió al mismo punto? Cuando ves. Cuando ves lo mismo. Imaginen que hago un círculo. Ahora los veo. Amén. Los veo. Ahora, si voy a hacer un círculo y volver al mismo punto, puedo identificar cuándo he regresado. ¿Están conmigo? Sí. ¿Estoy en el mismo lugar? ¿Estoy en el mismo lugar? ¿Estoy ahora? No. ¿Me acerco? Sí. ¿Volví al mismo punto? ¿Estoy igual? Sí. ¿Qué debería haber cuando complete el círculo? Es lo mismo. Que vi antes de hacer el círculo. Hermanos, al regresar los hijos de Israel, ya no vagaron, entraron a la tierra prometida. ¿Me escuchan? Sí. Ahora, si rechazamos el mensaje en 1888, es imprescindible que averigüemos qué sucedía en aquel entonces, porque únicamente de esa manera comprenderemos cuándo habremos regresado al mismo punto. Así es. Sabremos que volvimos al mismo punto al ver lo mismo. ¿Me siguen? Amén. Entonces, ¿qué pasaba en 1888? Miremos la pantalla. Dice, Vean. pocos expresidentes se han presentado para sus, ¿cómo decirlo? Puestos. Antiguos puestos o qué más tras dejar qué. Cargo. Históricamente, pocos presidentes de EEU, tras dejar el cargo, intentan postularse de nuevo para el mismo puesto después de una derrota electoral. No es común. Ahora miren esta declaración. Dice, las elecciones de 2024 en EU son las más importantes. ¿Desde cuándo? ¿Desde que Lincoln ganó en qué año? 1086. Dice que no hemos visto una elección tan crucial. ¿Y 2024? ¿Cuándo fue la última así? Díganme. ¿Por qué fue clave la elección de 1860? Guerra civil. Les haré una pregunta. Solo estoy presentando una idea. Solo la insinúo, no la afirmo. ¿Conocen la profecía bíblica, la real? Sí. ¿Habrá otra guerra civil? ¿Eso es parte de lo que pasará justo antes de la ley dominical? Ajá. En el tiempo de angustia, al alzarse Miguel, hermanos, la elección de 2024 es la más crucial desde 1860. Ahora, luego dice que siguió la guerra civil y ya volveremos a ver esto. Ahora miren la pregunta del New York Post. Dice, ¿alguna vez un presidente ha ganado 2 elecciones no consecutivas a la Casa Blanca? No es algo que ocurra siempre en la historia de Estados Unidos. ¿Sí o no? No sucede siempre. ¿Ocurrió alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces ocurrió? 1.
Otra vez en la historia de EE. Así que la pregunta es, ¿en qué momento de la historia americana sucedió esto? ¿Están preparados para estudiar? Sí. Veamos. El expresidente Donald Trump aspira a emular completamente a Grover Cleveland. Grover Cleveland fue el único presidente en ganar, perder y luego volver a ganar. El único presidente en la historia de EEU. Dice que el señor Trump quiere ser Grover Cleveland, el único presidente. ¿Cuántos? ¿Quién? Único. Así que si alguien dice, ¿ya pasó antes? No, nunca pasó. El único presidente de EEU en perder y luego resurgir para recuperar la Casa Blanca. ¿Cuándo? 4 años después. Hermanos, esto solo sucedió otra vez en la historia de EEU y sería útil saber cuándo. Sí. Miren esto. Vengan, miren lo que dice ahora al saltar. Dice, con el anuncio de su tercera carrera por la Casa Blanca, Trump emula a Cleveland, que ganó, perdió y luego ¿qué? Ganó. ¿Ganó la Casa Blanca cuándo? Digan. 1884. ¿Qué más? 1888. ¿Y qué más? Entonces, la única vez que un presidente ganó y luego perdió una elección para volver a ganarla, ¿en qué año fue? Díganme, ¿cuál? 1880. Así que mis hermanos y hermanas, si hemos completado el círculo y regresamos a 1888, ¿qué veríamos suceder si el peregrinaje del pueblo de Dios termina en 2025? ¿Qué deberíamos ver? Lo que pasó antes de que empezáramos a dudar. ¿Qué pasaba en EU? Un presidente ganó. Un presidente perdió. Un presidente volvió a ganar. ¿Sucedió eso en otra ocasión? No. ¿Sabían que en 2024, cuando Trump ganó, debimos reconocer que el tiempo de peregrinaje había llegado a su fin? Sí. No nos quedaremos muchos años. Esta generación entrará y lo probaremos esta semana. Hermanos, será interesante saber que por eso el Papa no murió antes de 2025. Hay una razón por la que Dios permitió al Papa Francisco vivir hasta 2025. Luego lo dejó fallecer ese año y se eligió a un nuevo Papa, llamado Papa León. ¿El qué? 14. Hermanos y hermanas, esto es profético. Amén. Oh, cómo quisiera decirles, es genial. Amén. Pero debemos cimentar nuestro caso y avanzar metódicamente, entendiendo que algo sucede que indica el final. Hermanos, si hubo un momento para vivir esto con Jesús, ¿cuándo es? Ahora. Es ahora. Esta noche, en el tiempo restante, debemos profundizar en la palabra de Dios y comenzar a estudiar si esto es así. ¿Entendemos esto? ¿Cómo saberlo? Porque 2025 lo anoto aquí. 2025 no está tan cerca. Ahora les mostraré que hay algo antes y después de 2025. Ahora miren la pantalla un momento. ¿Qué más pasó en 1888? ¿Qué pasó en 1888? La ley Blair. Blair. Se alistaba para proponer su proyecto de ley el 21 de mayo. ¿En qué año? Atentos, díganme algo. 1888. 1888. Mientras el presidente ganaba y perdía elecciones, una ley dominical estaba a punto de ser aprobada por primera vez en EU. Alguien dijo, ¿no hubo siempre leyes azules? Hay una distinción entre ley dominical Amén. y ley azul. No es lo mismo. Amén. Hermanos, leyes azules han existido en la historia de EEU, desde las colonias, más nunca una ley dominical nacional. La primera propuesta de ley dominical en EEU fue en 1888 por el senador Blair. Hermanos, justo antes de aprobarse la ley dominical, un presidente ganó, perdió y volvió a ganar una elección. Entonces, si repetimos el círculo, ¿qué deberíamos ver a punto de aparecer? Ya tuvimos un presidente que ganó, perdió y volvió a ganar. Ahora, ¿qué veremos en 2025? Una ley dominical, nacional. ¿Y saben que justo a tiempo tienen el proyecto 2025? Sí, a tiempo. Nos preguntamos, ¿habrá una ley dominical nacional? Y sí, en ese documento de 900 páginas la hay. Les mostraremos algo esta semana. Hermanos, si hubo un tiempo para prepararse, ¿cuándo es? ¿Quieren prepararse? Sí. ¿Quieren estudiar? Sí. ¿Quieren entender? Sí. Si toman la Biblia y van al último libro, al Apocalipsis,
queremos entender la Biblia. Se nos instruye a estudiar Daniel y Apocalipsis. Debemos estudiarlos claramente para conocerlos y entenderlos bien. Solo aquello que nos hizo un pueblo es capaz de mantenernos como un pueblo. Amén. Y hacer un pueblo, restaurarnos. Apocalipsis 12. Al llegar, digan amén. Amén. A Apocalipsis 12. Y es evidente que esta noche estamos al borde de grandes eventos solemnes. Toda profecía bíblica del fin se cumple ante nuestros ojos en rápida sucesión. ¿Saben que, como les mostré, cada nación de este planeta se está alineando? Cada nación lo hace. ¿Y Estados Unidos, sí o no? Sí. ¿Europa se alinea? Sí. Cada nación se alinea haciendo la voluntad de Dios. Es asombroso que solo la iglesia de Dios no se alinee. Somos tú y yo. Dios busca ponernos en posición, quiere prepararnos. Les diré algo, la evidencia es tan clara, tan abundante y tan concluyente que incluso no solo los adventistas o cristianos, sino el ateo, el mundano, sin Biblia ni profecías, puede ver los eventos de hoy y notar en ellos indicios de que nos aproximamos a una gran crisis. Él ve que estamos en apuros, sabe que, a menos que se actúe, nos precipitaremos hacia una gran crisis monumental. Dios quiere que estemos listos. En Apocalipsis 12:12, cuando lleguen, digan amén. Amén. Leamos el versículo 12. La Biblia dice, ¿hagan qué? Alegraos, alegraos. Cielos y los que en ellos moráis, ay de los habitantes de la tierra y del mar. ¿Por qué? Pues él, Diablo. ha descendido a vosotros teniendo ¿qué? Ira. ¿Por quién? Porque él. Diablo. Fíjense en eso, él no adivina. No. La Biblia dice, porque sabe que tiene, ¿qué? ¿Adivina el diablo el momento? ¿Sí o no? ¿O sabe el tiempo? Sabe. Sí. Dios nos muestra en la Biblia que el diablo conoce el tiempo. ¿Es el diablo omnisciente? ¿Sí o no? El diablo no es infinito en conocimiento. Su saber es limitado. Hermanos, ¿saben que el diablo aprende igual que los humanos? Les mostraré en otra ocasión que el diablo no comprendía lo que Dios hacía o haría hasta que vio el servicio del santuario. Maravilloso. En Génesis, y por primera vez discernió que algo estaba pasando, que se abría un camino donde Dios y el hombre podían comunicar algo sobre esos sacrificios. Cuando los profetas hebreos escribieron, el diablo estudió la Biblia con fiereza. Hermanos, el diablo sabe la hora al igual que nosotros. Él estudió la Biblia. Pero no estudió la Biblia para seguirla ni escuchar lo que Jesús decía. Estudió la Biblia para intentar detener el plan de redención. Por eso, estudiemos la Biblia, no para impedir el plan, sino para cooperar con Dios y que su obra se complete. Amén. Así podemos conocer el tiempo. Es interesante que, al estudiar la Biblia, todos los del pueblo de Dios conocían el tiempo en la antigüedad. Dios lo sabía, su pueblo lo sabía, los patriarcas lo sabían. Si uno mira a Enoc, Adán y todos hasta Noé, los patriarcas conocían el tiempo. Los profetas sabían el tiempo. Israel, como Isaacar, tenía hombres que lo entendían. La primera iglesia conoció el tiempo. Pablo dijo, conocen el tiempo. Reformadores y adventistas conocían el tiempo. Los pioneros adventistas conocían el tiempo. ¿Por qué? Hasta el diablo lo sabe. Solo tú y yo somos los necios que creen no conocer el tiempo. ¿Qué nos ha pasado? El diablo nos ha engañado. Hay mucho que desaprender y que... De nuevo, debemos reaprender que Dios hizo posible que tú y yo conozcamos el tiempo. De hecho, a Mateo. ¿Qué libro dije? Mateo. Vayan a Mateo, capítulo 8, y vean el capítulo 8. Estamos rastreando el hecho de que el diablo conoce el tiempo, el pueblo de Dios lo ha conocido, y Dios intenta mostrarnos que sí podemos. Y si alguien te dice que no puedes conocer el tiempo, respóndele, la Biblia es clara. En vez de oír a hombres, la Biblia dice, a la ley y al testimonio. Sí. Si no hablan según esto, es porque no hay. ¿Qué? Dios. Y luego en Mateo 8, la Biblia dice que el diablo y sus demonios conocen el tiempo. Vayan a Mateo 8, versículo 28. Cuando lleguen digan, amén. Amén. Mateo 8, versículo 28. Leamos. ¿Qué dice el 28? Dice,
Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro. Él para poseer. ¿Qué demonio? Hablando de los endemoniados que salían de los sepulcros extremadamente fieros, de modo que nadie podía pasar por ese camino. Leamos juntos el versículo 29. Dice, y he aquí clamaron diciendo, ¿qué? ¿Qué tenemos ahora? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¡Demonios! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Recuerdas cuando se les preguntó antes en otro lugar su nombre? ¿Recuerdas lo que dijeron antes? Legión. ¿Sabes lo que es una legión ahora? ¿Sabes que legión es el nombre de una sección romana? ¿Sabes cómo hay pelotones con grupos específicos? Los soldados romanos tenían grupos llamados legiones. Una legión tenía al menos entre 1000 y 2000 personas. Y los demonios tenían el nombre de legión, lo que mostraba que había al menos 1000 o 2000 demonios dentro de estas personas. Por eso, si estudias la Biblia, cuando Dios les permitió salir e ir a los cerdos, verás que 1000 o más corrieron al agua. Esto es de lo que hablaba. Ahora, hermanos y hermanas, todos esos demonios estaban allí. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 29. La Biblia dice, y he aquí, clamaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús? Hijo de Dios, ¿has venido aquí para qué? ¿Para atormentarnos? Ahora quiero que notes las últimas 3 palabras. ¿Podrías repetirlas conmigo? Vienen a atormentar. ¿Cuáles son las últimas palabras? Voy a anotarlas antes de qué. Digámoslo juntos. ¿Cuáles son las últimas 3 palabras antes? Ahora quiero que digas, ¿has venido a atormentarnos? ¿Cuándo? Antes del tiempo señalado. ¿Qué implica eso? Que los demonios estaban al tanto de que existía un tiempo designado para el tormento. ¿Alguien sabe cuándo es el tormento? ¿Cuándo es el tormento de demonios? La Biblia dice que al estudiar los mensajes de los 3 ángeles, se concluye con el tercero. Este ángel termina hablando de quienes guardan los mandamientos de Dios. Luego menciona, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Aquellos que rinden culto a la bestia y a su imagen, porque no encuentran reposo ni de día ni de noche, los que rinden culto a la bestia y a su imagen. El periodo de tormento es la destrucción causada por el fuego del infierno. Entonces, hermanos y hermanas, al ver a Jesús, se asustaron pensando que iban a ser, ¿qué? Atormentados, que serían destruidos y convertidos en cenizas por el fuego del infierno. Pero dijeron, espera Jesús, no puedes hacer esto. ¿Por qué no? Porque los demonios sabían que aún no era el momento para el fuego del infierno. Ahora deseo formularte una pregunta. ¿Cuánto tiempo para conversar conmigo, hermano? Veo por qué estás en la primera fila. Tienes conocimiento aquí. Sí, mis hermanos y hermanas, escúchenme. ¿Cuánto tiempo había pasado en la historia humana cuando Jesús vino por primera vez? Aproximadamente 4000 años. Quiero aclarar, han pasado 4000 años hasta ahora. ¿Adivina qué? Después de esos 4000 años, cuando Jesús llegó, dijeron, espera, no puedes destruirnos. Solo han pasado 4000 años. Entonces sabían que tenían más de lo que... ¿Cómo lo lograron? Vamos a estudiar lo que ellos revisaron esta semana y ver cómo lo supieron, porque vamos a ver que estudiaron la Biblia. No lo saben todo, no tienen conocimiento infinito, no son Dios. Estudiaron las escrituras hebreas, los profetas, los escritos. Vean, hermanos y hermanas, cuando regresemos vamos a descubrir que la Biblia nos dice el tiempo y lo vamos a averiguar. Déjenme parar, ir más lento porque verán, mi hermano dice que 2025 no es un año cualquiera. No estoy inventando esto, no digo 2025 al azar. 2025, allá vamos, no estamos inventando estos números. Algo está sucediendo y tenemos que estudiar la Biblia y entender esto por nosotros mismos. ¿Están listos para estudiar, sí o no? Vamos un poco más allá. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cómo sabemos el tiempo? Dios lo ha hecho posible, no solo para demonios. ¿Creen que Dios querría que un demonio supiera y ustedes no? Vayan a Romanos 13, regresaremos. ¿A dónde vamos? Romanos 13. Recuerda esta escritura. Cuando el diablo intente tentarte a pensar que no puedes saber, él sabe el tiempo, pero te dirá que no puedes saber. Ahora sabes que es complicado, sabes que es complicado. El diablo sabe el tiempo y dirá que tú no puedes saberlo. Eso es un embaucador. Ahora, hermanos y hermanas, es como si alguien te dijera que en invierno necesitas aire acondicionado. ¿Lo crees? Y lo que necesitas en verano es un calentador. ¿Lo crees? Ahora, hermanos y hermanas, el diablo es así de astuto. Ahora miren Romanos 13. Vean lo que dice en Romanos 13. Comencemos en el versículo 11. ¿A dónde vamos? ¿Romanos qué? Vamos a Romanos 13. Y versículo 11. Vayan a Romanos 13 y el versículo 11. Miremos el versículo 11. ¿Qué dice la Biblia juntos? Leamos eso juntos. Romanos 13, versículo 11. ¿Qué dice? Y eso, adivinando el tiempo y comprendiendo el tiempo. Pregunta.
¿Podemos realmente conocer el tiempo? El diablo lo sabe. Sin embargo, Dios permite que tú y yo, su pueblo, comprendamos el tiempo presente. ¿De qué hablamos? ¿Qué dice el resto del versículo? Es hora. ¿Para qué? Despertar del sueño. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está más cerca. ¿Qué más cerca que cuando liberamos? Ahora, hermanos y hermanas, quiero que miremos eso un momento. Este versículo es profundo. Ahora, muchos versículos leemos. Hay que leerlos varias veces antes de profundizar. Cada vez hay una capa más profunda, pero ahora solo vemos la superficie. Vemos que podemos conocer el tiempo. La Biblia deja claro que podemos entender el tiempo en que vivimos. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ahora bien, ¿qué es lo que nos ha proporcionado Dios para que podamos comprender el tiempo? ¿Qué nos ha otorgado para que podamos conocer el tiempo que nos ha concedido? Lo primero, te diré lo primero que nos dio para conocer el tiempo. La palabra de Dios, esa palabra. Abre tu Biblia. Quiero mostrarte esto, de la palabra. Ve a Amós, capítulo 3. Dios nos dio algo para conocer la palabra. Nos ha dado a sí mismo la palabra de Dios misma para que podamos saber qué es lo que nos ha dado la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice la Biblia en Amós 3, empezando en el versículo 7. Cuando llegues, dime amén. ¿Conoces este texto? Observa o Amós 3. Lo escribo. Este texto es poderoso. Mira lo que dice la Biblia en Amós 3, versículo 7. Leamos eso juntos. La Biblia dice, ¿qué dice? ¿Cómo comienza? Ahora, eso suena como si alguien estuviera adivinando. Eso es seguridad. Él afirma con certeza el Señor Dios. Ahora no el demonio, sino el Señor Dios realizará. ¿Cuál es la siguiente palabra? Nada. Ahora haré una pregunta. ¿Cuánto incluye eso? Tienes tu Biblia. ¿Podrías abrir en Amós 3? Amós 3. Hombre, esto se ve bien, hombre. Se ve bien entonces, hermano, se ve bien. Un soldado siempre debe tener su arma lista. Alabado sea el Señor. Amós 3. ¿Cuánto hará el Señor Dios con certeza? ¿Qué significa nada? ¿Qué significa nada? Nada. Nada es cero. Nada. Entonces, la Biblia nos dice que el Señor Dios no realizará ninguna acción, pero ¿qué hará? Sino que revelará su secreto a sus siervos, los profetas. Así que todo lo que Dios tiene planeado hacer antes de llevarlo a cabo, se lo comunicará a sus profetas. ¿Cuántas cosas? Por lo tanto, podemos comprender por qué el profeta menciona en el gran conflicto. En la página 598 se afirma que Dios nos ha proporcionado en la Biblia un mapa detallado que indica cada referencia en el camino hacia el cielo y no deberíamos suponer nada. Amén. Gran controversia 590, estoy citando. Ahora, hermanos y hermanas, eso dice el profeta. ¿Qué hará el Señor Dios? Nada. Así que no debemos suponer nada. Todo lo que dice el profeta lo dice la Biblia. Y todo lo que dice la Biblia lo dice el profeta. ¿Lo cree? Entonces casi es adventista del séptimo día. Antes de terminar, queremos aprender a ser adventista del séptimo día. Pero ahora, hermanos, noten esto. Seguro, Señor Dios, lo sabemos. Si estudiamos a los profetas y la profecía, podemos saber qué pasará en los últimos días. Todo secreto será revelado. Todo lo necesario, Dios lo dará a conocer mediante los profetas, tanto antiguos como modernos. Si los estudiamos en la Biblia con el espíritu de profecía, tenemos escritos de los profetas. ¿Qué dice ahora? Al pasar por estos profetas tenemos el tiempo. Ahora entendemos el tiempo. Aquí el testimonio. Génesis 1:13. Dice, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. Ahora, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y entregada en manos de los profetas. Correcto, la Biblia fue escrita por profetas. Dice que no entendemos la palabra de Dios como deberíamos. El libro de Apocalipsis empieza con esta exhortación a comprender la instrucción que tiene. Cuando como pueblo entendamos lo que este libro significa, veremos un gran avivamiento. No entendemos bien la lección que enseña, aunque nos insta a buscar y estudiar. Esta semana vamos a buscar y estudiar. Ahora mira lo que dice. Vamos a Testimonios para Ministros, página 218. Mira lo que dice que dejamos aquí esta mañana. Dice, ¿dónde están los peligros de los últimos días? ¿Dónde están? En nuestro trabajo debemos advertir a la gente del peligro, no del que vendrá, sino del que ya están. Que la escena solemne de la cruz no quede sin tocar. Si nuestra gente estuviera, ¿cuál es la siguiente palabra? Hathaway. Si ellos, ¿cuál es la siguiente palabra? Se dieran cuenta de la proximidad de los eventos que se representaron, donde en la revelación se llevaría a cabo una reforma, donde en nuestras iglesias y muchos más comenzarían a creer en el mensaje. Ahora, mis hermanos y hermanas, eso me dice algo. Quiero que se queden ahí un momento. Vamos a centrarnos. Dice, si se dan cuenta ahora, ¿es posible estar cerca de algo y no darse cuenta? ¿Es posible que el año 2025 esté más cerca del final del mundo de lo que realmente nos percatamos? ¿Es posible?
¿Es posible que 2025 esté más cerca de la ley dominical de lo que percibimos? Entonces, lo que Dios quiere que hagamos es mirar dónde estamos en 2025 y averiguar cuán cerca estamos de los eventos retratados en la revelación. Y el último evento, la última pieza del rompecabezas, es el último acto en el drama. ¿Es el paso de qué? Nazaret. Entonces, averigua en 2025 cuán cerca estamos del paso de una ley dominical. Escuchen, cuando pase la ley dominical será tarde para que los adventistas del séptimo día se preparen. Amén. ¿Saben que ahora la mayoría de los adventistas del séptimo día espera esa ley? La mayoría de los jóvenes y adultos adventistas del séptimo día creen que pueden jugar en el mundo cuanto quieran. Y luego, al ver la ley dominical, dirán que ya se acabó. 9 de ellos ya están listos, la puerta está cerrada. Pero saben que en ese momento será tarde para que los adventistas del séptimo día se preparen. Sin embargo, hermanos y hermanas, habrá quienes en otras iglesias que nunca han oído este mensaje, aún tendrán la oportunidad de aprender lo que se dijo. Que el Señor, pero no la iglesia remanente. Por eso debemos entenderlo ya. Esta reunión está en Indiana por eso. Me interesan los adventistas del séptimo día. Primero entiendan este mensaje porque otras iglesias tendrán la oportunidad, pero nosotros no. Vamos, ahora, esta es la razón por la que esta reunión nos llega. Dios intenta despertarnos, porque como iglesia no entendemos lo cerca que estamos. Y si lo hiciéramos, no querríamos ir a casa. Querríamos participar en una reunión de oración toda la noche. No querríamos irnos, ¿sabes? Cuando ese hijo despierte y quiera hacer algo para conocer a Dios. Pero entonces será, ¿adivina qué? Tarde, pero alabado sea Dios, 20 veces hoy. No es tarde. Dios trajo este mensaje para darnos una oportunidad. Hermanos, dice, dejemos que Daniel hable, dejemos que la revelación hable. Di la verdad, cualquier fase del tema que surja, exalta. ¿A quién? A Jesús. ¿Sabes que nuestra única esperanza para estar listos para esta crisis es Jesucristo? Por eso te dije que desarrollamos un acrónimo llamado CIP. ¿Sé qué? CIP. Ahora, eso no se trata de beber sorbos. La C representa algo. La C representa algo que se llama cercano. La I representa algo que se llama íntimo. Y la P representa algo que se llama personal. Y así, necesitamos una relación con Dios. La llamamos una relación SIP con Jesús. Significa que necesitamos una relación con Dios que no sea casual, sino cercana. No descuidada, sino íntima. Y no en grupo, sino personal. ¿Qué tipo de relación es esa? Esa amistad que necesitamos con Dios es un SIP. ¿Qué representa la C? ¿Qué significa la I? ¿Qué significa la P? Sabes que cualquiera que tenga esa experiencia estará listo para la venida de Jesús. Para obtener ese tipo de relación con Dios se necesita tiempo. Y una de las primeras cosas que queremos hacer con nuestro tiempo es acercarnos a Jesús para que podamos conocer y entender. Para que sepamos qué hacer. Que por la gracia de Dios podamos hacerlo y así convertirnos en lo que Él es. Entonces estaremos listos. Parece que estudias. Alabado sea el Señor. Ahora tratamos de entender el tiempo. Ahora, para entender el tiempo, vamos a la Biblia. Sabemos que la Biblia es como un rompecabezas. Empezamos a ver que para entender el tiempo hay algo que debemos captar sobre él. Esta mañana les di la base de lo que necesitamos saber antes de cerrar esta noche. ¿Cuál fue la base? Para entender el tiempo, eso es lo primero. Para saber qué hacer, ser amigos de Dios y estar listos. Pregunta, ¿qué debemos saber del tiempo? Hay muchas cosas sobre el tiempo, pero les di algo esencial. No es eterno, ese periodo de tiempo no es infinito. Así es, mi querido hermano. ¿Qué implica eso? Habladme a alguien. ¿Qué implica eso? Vamos, hermano. Me haces feliz. Es la primera noche. Alabado sea Dios. El tiempo no es infinito. Lo que esto significa es que el tiempo tiene un límite. Ahora necesitamos ser capaces de regresar a la Biblia y demostrar eso con las Escrituras. ¿Entiendes? Debemos ir a las Escrituras no solo porque alguien lo diga. Necesitamos actuar porque déjame decirte algo. Hay hombres, algunos bien intencionados, otros no tan bien intencionados. Hay ministros, algunos bien intencionados, otros no tan bien intencionados, que te dirán que no puedes conocer el tiempo. Por eso necesitas entender esto tú mismo. La Biblia dice, estudia para mostrarte aprobado. No te digo que me creas, por eso pedí que trajeras una Biblia. Asegúrate de que todo lo que crees venga de la palabra de Dios. ¿Sabes que el adventismo del séptimo día es la religión de la Biblia? No necesitas convertir a alguien con muchas pruebas. Solo debes mostrarle que hay un Dios y que la Biblia es su libro. Y entonces una persona naturalmente se convertiría en adventista del séptimo día, porque el adventismo del séptimo día es simplemente la religión de la Biblia. Y es algo maravilloso cuando todo lo que crees está en la palabra de Dios. No necesitas inventar nada, solo estudia precepto a precepto, línea a línea, aquí un poco, allá otro poco.
Deja que la Biblia se explique sola. Amo la Biblia.